Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta mañana. Padre, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de recibir tu palabra, que tu palabra cambia nuestra manera de pensar, renueva nuestra alma, nos fortalece, infunde nuevas fuerzas sobre nuestros cuerpos y a momentos alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu palabra, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar? Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad. Él nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, entonces nosotros nos congregamos y recibimos la palabra de Dios porque es parte de nuestro culto racional. ¿Amén? Bien. La última vez que estuvimos compartiendo, que yo estuve compartiendo la palabra, estuvimos hablando acerca de cuál es su confesión. Así que vamos a hacer un leve repaso al respecto, nada más por el beneficio de recordar, aunque yo sé que algunos de ustedes se llevaron el CD, se llevaron el DVD y estuvieron escuchando para mantener la palabra, la enseñanza fresca en su corazón. Amén. Que si no lo hizo, le recomiendo que lo haga, hermanos. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, y por el beneficio de los que tal vez no estuvieron en la primera sesión de esta enseñanza, pueden mantenerse en la línea del patrón de la enseñanza. ¿Cuál es su confesión? Hablábamos acerca de que no es solo es el conocimiento sensorial de las Escrituras o la confesión de ellas lo que nos hace conscientes de ellas, sino también llevar a cabo lo que dice la palabra o lo que estamos creyendo conforme a la palabra. Entonces, no es solamente conocer versículos en nuestra mente. El pastor Arnoldo le llamaba conocimiento sensorial, que es solamente de los sentidos. Usted tal vez conozca personas que conocen cantidad de versículos de memoria, podemos decir, sin embargo, no los viven, no son vitales en su vida, y no ven el fruto de ellos. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos asegurarnos de que la palabra se haga carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, que penetre lo más profundo de nuestro ser y lo actuemos. Nuestra vida de fe comienza oyendo, creyendo, confesando y actuando la palabra de Dios. Nuevamente, nuestra vida de fe comienza, son los 4 pasos de la fe que creo que son parte del fundamento de Ministerios Palabra de Fe. Oyendo, Romanos 10:17, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Creyendo, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, Romanos 10:10. Con el corazón se cree que la palabra, con la boca se confiesa. Y tenemos la otra parte que es confesando, según a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creo y hablo. Si no hablo es porque no creo entonces. ¿Cierto? ¿Se fija qué fácil? Si no hablo la palabra, si la palabra de Dios no sale de mi boca, entonces es porque no la creo realmente. No ha habido un creer en mi corazón de la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo llegar a creerlo? Ahorita vamos a verlo. Y actuando. El último paso es actuando. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, nuestra vida de fe comienza oyendo, creyendo, confesando y actuando. Le di los versículos bases para cada uno de estos pasos. Creo que es bueno que en casa, si usted toma notas cuando está en las enseñanzas, es bueno que en casa las repase. Los exámenes que nos hacían en las escuelas era para probar qué tan buena estaba nuestra memoria, qué tanta información reteníamos en nuestra memoria. En las cosas de Dios es diferente, hermanos. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, son del corazón, no son de la cabeza. Y eso es lo más hermoso, porque podemos depender de Dios para que Él traiga memoria. ¿Ves? De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios va directamente a nuestro espíritu. De nuestro espíritu pasa o es transferida a nuestra alma y es como nuestra alma es transformada.
Pero primero tiene que entrar a nuestro corazón. Obviamente lo va a hacer por el conducto de los oídos. El pastor Arnoldo les llamaba los cachadores de la fe, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero viene a nuestro corazón, no viene a nuestra mente. Es bueno recordar versículos, pero si no se han hecho una revelación en usted, realmente no es fe y no traen fe a usted. Bien, hablamos acerca de la importancia de la confesión. De hecho, el tema el nombre de la serie es ¿cuál es su confesión? Hemos hablado cantidad de veces la importancia de nuestra boca. Lo que hablamos determina lo que recibimos. ¿Sabía usted? Lo que hablamos determina lo que recibimos. Nacer de nuevo, recuerden, es una vez en la vida. Pero renovar nuestra alma con la palabra de Dios es de toda la vida. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este mundo, a este sistema, a la manera como opera el mundo, sino que seamos transformados conforme la renovación de nuestro entendimiento. Y somos renovados a través de la palabra de Dios. Bien, van a ser sus palabras, hablando de la importancia de lo que usted confiesa, van a hacer sus palabras las que le traerán en acuerdo con Dios, con sus sentimientos o con las circunstancias. Sus palabras, mis palabras me traen, me conectan con Dios, con mis sentimientos o con las circunstancias. Yo en lo personal quiero siempre estar en conexión con Dios, porque su palabra me enseña cómo puedo contraatacar mis sentimientos, que por lo general los sentimientos van a estar contrarios a la palabra de Dios. Entonces son sus palabras, es lo que usted habla, lo que lo va a traer en conexión con Dios, con los sentimientos o con las circunstancias. Y créame, cuando estamos hablando y hablando y hablando las circunstancias, cuando estamos hablando y hablando y hablando lo que sentimos, lo único que pasa es que nos hace más conscientes de lo que sentimos, del dolor, de lo que pasa, de las circunstancias. Nos hace más conscientes de nuestro alrededor, en vez de hacernos más conscientes de lo que dice la palabra de Dios acerca de esos sentimientos o acerca de esas circunstancias. Cuando usted pone su boca en línea con la palabra de Dios, entonces su destino va a empezar a cambiar, su vida va a empezar a cambiar porque la va a alinear con la palabra de Dios. ¿Amén? Ok, vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 4. Ese es un versículo bien importante para nosotros. Hebreos en el capítulo 4. Gloria a Dios. Déjeme lo busco aquí. ¿Okay? Y vamos a empezar a leer en el versículo, déjeme ver, 14. Está hablando acerca de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Aquí dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hemos entendido que esa palabra profesión viene de la palabra profesar o hablar. Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a Dios que tenemos un Padre que nos entiende. Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que es nuestro intermediario, que es el que dio su vida por nosotros. Nos entiende completamente. Cualquier cosa que usted esté pasando, cualquier circunstancia en su vida, el Señor lo entiende. Y aquí están estos versículos que nos lo dicen claramente. El 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda entender nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó por
todas las circunstancias, todos los problemas, todas las situaciones que usted está pasando o ha pasado en el pasado, Jesús las pasó también. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús padeció todo lo que usted y yo hemos padecido. Solo que dice aquí, pero sin pecado. Quiere decir que no cayó en pecado, no sucumbió, no se rindió ante las circunstancias, no pecó, se mantuvo firme. Y hablábamos del ejemplo, cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, el diablo le tentaba y le decía, si sabía que Jesús tenía hambre, y le decía, si tú quieres, puedes decirle a esta piedra que se convierta en pan. Y lo más importante es que Jesús siempre contestaba lo que la palabra de Dios decía. ¿Cómo podía Jesús contestar? Escrito está, porque pasaba tiempo poniendo la palabra en su corazón. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, y nos puso el ejemplo de poner la palabra en nuestro corazón. Como siendo Dios, pudo haber hecho que esas piedras se convirtiesen en pan, pero sabía que era una tentación del diablo para hacerle caer en su carne. Él sabía, no tenía problema en decir, soy Dios, tengo el poder de hacer que estas piedras se conviertan en pan. Sin embargo, nos enseñó que podemos tomar autoridad sobre cualquier circunstancia y poner siempre la palabra primero, y la palabra nos va a rescatar. Amén. Escrito está, decía. ¿Cuántas veces usted y yo decimos cuando viene un ataque a nuestra vida, una circunstancia, nos paramos firmes y decimos, no? La palabra de Dios dice que ante todas estas cosas soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se para en ese momento y dice, el Señor es el que me fortalece. No soy yo quien está produciendo las fuerzas para salir adelante. No soy yo quien produce las riquezas. No, es Dios el que me da habilidad para producir riquezas. Y empieza a meditar la palabra y el Señor empieza a engrandecer esa revelación en su corazón. Y de repente es como si usted despertó y dice, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo dudando del Señor? Si me ha sacado de una, me va a sacar de todas. El mismo principio, la fe, me mantengo en lo que dice la palabra. No importa qué, escrito está. La palabra de Dios dice esto a mi favor, y empieza a poner la palabra en su corazón. Todo comienza, hermanos, en lo que sale de nuestra boca. Kenneth Copeland nos ha enseñado, cuando decimos una cosa, el suficiente tiempo para que entre en nuestro corazón, va a entrar en nuestro corazón. En otras palabras, nos mantenemos firmes en algo el suficiente tiempo y va a entrar en nuestro corazón y vamos a gozar de los beneficios. ¿Amén? Entonces, Jesús nos entiende, pero no porque nos entienda quiere decir que va a justificar que caminemos en incredulidad o en falta de fe o en desobediencia. No, al contrario, porque si sigue leyendo, dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, nuestra profesión. No dice que fluctuemos. No, sabiendo, en otras palabras, sabiendo, entendiendo que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, más bien que nos entiende, que sabe por lo que estoy pasando, Él sabe lo que me está pasando, Él sabe la circunstancia, Él conoce cada detalle hasta el más milímetro de los detalles, Él conoce lo que está pasando. Debido a que Él me entiende, debido a que Él me conoce, debido a que Él sabe lo que está pasando, porque Él lo pasó también, entonces yo retengo mi confesión en la palabra. Porque entre más confesamos la palabra, eventualmente, como vimos ahorita en los 4 pasos, nos va a llevar a actuar en ella. Primero la oímos, fe viene por el oír. La creo en mi corazón, la confieso. Y ese confesar constante, ese retener mi profesión, mi confesión, mi profesar de la palabra me va a llevar a actuarla. Y una vez que la actúo, entonces voy a recibir los beneficios porque estoy actuando, porque la fe sin obras es muerta. Entonces quiere decir que la fe con obras correspondientes me va a traer un resultado. Amén. ¿No parece trabalenguas todo eso? Es súper fácil, ¿cierto?
Todo es mantenga su confesión en la palabra de Dios, porque eventualmente lo va a empezar a actuar. Bien, vamos a adelantar un poquito. Entonces, mi confesión me conecta a mi gran sumo sacerdote, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Primero a los Corintios capítulo 10 y el versículo 12. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa firmeza está en la palabra, no es en nuestras propias fuerzas. Lo único que usted y yo hacemos es mantenernos en fe. Entonces viene esa firmeza de decir, no, si yo digo que no voy a caer ante esas circunstancias, me mantengo firme. Firme en mi confesión, firme en mi actuar, que esté en línea con lo que estoy creyendo, no que fluctúe. Porque, ahora sí se va a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vemos que Dios nos fortalece, nos establece. En Él está nuestra fortaleza, en Él está la perfección. Perfección quiere decir madurar. Porque vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen las situaciones. Y lo primero que los hijos de Dios quieren hacer es, como dicen, tirar la toalla. Queremos darnos por vencidos porque pensamos que es demasiado, que no podemos tolerar todo eso que está pasando, que es mucho, que ya no aguantan, que ya no soportan lo que está pasando, no hallan la salida, no saben cómo hacerle. Pero el Señor nos dice que nos mantengamos firmes. Él es el que nos madura, Él es el que nos afirma, Él es el que nos fortalece y Él es el que nos establece. No es el que nos da las pruebas, no es el que nos da las circunstancias. Al contrario, Él sabe que pasamos por circunstancias porque nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nos encuentra fluctuantes, cuando nos encuentra débiles, cuando nos encuentra distraídos en las cosas de Dios, entonces viene ese ataque. Pero el Señor nos entiende cuando estamos pasando por esas cosas y nos despierta diciéndonos, no, mantengan su confesión. Y después de un tiempo, yo les voy a proporcionar esa perfección. Pero no es así como esperando a Dios, voy a ver cuánto más aguanta mi hijo sufriendo. No, lo que Él está esperando, hermanos, es que usted y yo nos levantemos y le demos esta semilla de fe sobre la cual el Señor puede actuar. Cuando decimos, decido confiar en ti, Padre. Tú eres el que me fortalece. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. En ti estoy parado. En ti estoy firme. Entonces, Él entra porque le dimos fe. Él entra a actuar en nuestra vida porque le proporcionamos una acción de fe. Amén. Y Él puede entonces entrar y nos perfecciona, nos madura, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es su confesión? Y se me ha olvidado preguntarle ahí en el pasillo, ¿cuál es su confesión? En vez de preguntarle cómo está, le voy a preguntar, ¿cuál es su confesión? ¿Verdad? Porque a veces nos preguntan cómo están y empiezan las personas a decir todo lo que les duele, todo lo que les pasa. No, pues verá esto, no, pues verá esto otro. Decimos, Dios mío, ¿para qué le pregunté? Mejor preguntamos cuál es su confesión. Porque es realmente eso, o sea, lo que usted está confesando es lo que está viviendo. Realmente por eso está como está, por lo que confiesa. Gloria a Dios. El Señor nos despierta con su palabra, nos hace, como si nos sacude para que salgamos de ese atolladero en el cual a veces están los hijos de Dios. Ok, váyase ahí mismo, Primera de Pedro. Ahora vamos a leer el versículo 6. Ok. Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él nos va a exaltar. Él. Pero mire ¿se acuerda que hace rato hablábamos acerca de que las bendiciones de Dios son condicionales? Y tenemos que ver el contexto. Para recibir los beneficios de Dios tenemos que ver el contexto de lo que dicen los versículos. El versículo comienza diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mira el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, al enemigo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. No estamos solos. Todos los hermanos del cuerpo de Cristo, todos los miembros del cuerpo de Cristo, en una u otra ocasión han padecido las mismas cosas. Pero el 10 entonces nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero todo esto está basado en los versículos anteriores. Y viendo el versículo 6 que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos humillamos, hermano. ¿Cómo? Si el versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos humillamos al echar toda ansiedad sobre Él. Cuando usted y yo nos aferramos a querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, estamos siendo soberbios, estamos siendo orgullosos. Sé que tal vez se oye feo, pero así es como lo ve el Señor. Hay altanería en nosotros, porque el 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando. Ahora vamos a leerlo de esta manera. Humillaos pues, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. ¿Cuántas veces hemos querido solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas y fallamos y decimos: uy, no funcionó la palabra? La palabra funciona. Somos nosotros los que a veces nos obstinamos en querer hacer las cosas en nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, o a través de todas las opiniones de todas las personas que les pedimos su opinión, y menos el Señor. ¿Ok? Ahora vamos a ver ese mismo versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en la amplificada. Si me lo ponen arriba, por favor, en la pantalla. Ok. Por tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dejen a un lado el orgullo de autosuficiencia, para que Él, en mayúscula, hablando del Señor, los exalte a un lugar de honor en su servicio en el momento apropiado. Él sabe cuándo va a venir nuestra exaltación, pero tiene que venir, la exaltación a nuestras vidas va a venir a través del humillarnos ante el Señor. Lo que pasa que como tal vez en nuestro léxico, nuestro idioma, a veces ciertas palabras suenan, son altisonantes, son como muy fuertes para nosotros, y humillamos, lo vemos así como de lo peor, lo último. No, no es eso. No lo ve Dios de esa manera. El mundo lo ve como rebajarse, como algo que roba la dignidad de una persona. Y sí, el mundo lo trata de esa manera, ¿cierto? Cuando dicen: uy, esta persona humilló a tal persona. Hubieras visto cómo le habló, le humilló con las cosas que le dijo, cómo le trató, como lo que le hicieron. Pero Dios lo ve como un sometimiento voluntario y necesario hacia Él, para entonces nosotros gozar de todo el potencial de Dios disponible para nosotros, y nosotros debemos verlo así también. ¿Okay? Yo sé que eso no está ahí arriba, pero se lo voy a volver a leer. Humillarse, el mundo lo ve como rebajarse, como algo que roba la dignidad de una persona, y el mundo lo trata de esa manera. Dios lo ve como un sometimiento voluntario.
Usted y yo nos sometemos voluntariamente ante el poder de Dios, ante su palabra, ante su amor. Y es necesario hacia Dios para entonces nosotros gozar de todo el potencial de Dios disponible para nosotros. Y así debemos verlo nosotros también. De eso se trata, renovar el alma, empezar a ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el mundo. Que vimos ahorita en Romanos 12:2. No nos conformemos a este mundo, a este sistema, la manera como piensa el mundo, la manera como habla el mundo, la manera como actúa el mundo. Sino dice que seamos transformados conforme la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Cuando usted somete su vida al Señor, entonces su manera de pensar va a empezar a cambiar, se va a poner en línea con la palabra de Dios y va a pensar como Dios piensa, va a ver las cosas como Dios las ve. Dios ve el humillarse como un sometimiento voluntario, decir, Señor, no puedo yo hacer esto solo, no lo puedo hacer sola. He hecho esfuerzos en mis propias fuerzas y he fallado. Tan así que los frutos o la falta de ellos en mi vida hablan por sí solos. Si no doy frutos de la palabra de Dios en mi vida, es porque o no estoy actuando en fe o estoy actuando conforme mi propia prudencia. Si los frutos que estoy dando no están en línea con la palabra de Dios, aún así estoy en desobediencia. Pero si los frutos que estoy dando en mi vida glorifican al Señor, todo lo que hago lo hago en sometimiento al Señor, Él es glorificado. Y entonces viene la exaltación para nosotros. Amén. Yo creo con todo mi corazón que usted está recibiendo esto, hermano. Que no es nada más una enseñanza más, que esto es Dios hablándole a usted y que usted alinea su vida con la palabra de Dios. Y si dice, fui obstinado, fui orgulloso en algún momento, no más. Me someto al Señor. Pienso como el Señor. Todos los días yo oro, declaro, Padre, te doy gracias que yo pienso, hablo y actúo como tú piensas, hablas y actúas. Tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo en mi corazón y eso me hace pensar, hablar y actuar como tú lo haces en el nombre de Jesús. No veo la gente, veo tu amor y actúo en tu amor. Gracias que mi mente es renovada día con tu palabra y hay un nuevo ser en mí. Mi corazón se fortalece en ti en el nombre de Jesús. Eso es parte de someternos al Señor. Eso es parte de humillarnos. Amén. Uy, nuestra vida cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de actuar cambia. Al someternos, estamos reconociendo que en nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas. Y al humillarnos ante Dios, nos despojamos de nosotros mismos. Igual, cada día le digo al Señor, cuando estoy orando por la visión del ministerio, por los planes que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor, por todo lo que el Señor quiere hacer en el ministerio y en nuestras vidas, porque nuestra carne y nuestra mente a veces va a ser un obstáculo para que oigamos de Dios y recibamos de Él y podamos gozar de todo lo de Él. Y yo declaro así, Padre, nos despojamos de nosotros mismos. We strip ourselves from ourselves. Casi lo que ahora es en inglés, pero para traducirlo, nos despojamos de nosotros mismos. O sea, quito mi manera de pensar, quito mis ideas. I strip myself of myself. We strip ourselves of ourselves. Nos despojamos de nosotros mismos, del yo. Pero es que yo pienso así, pero es que yo creo así, pero es que yo. Y a veces el yo interviene en los planes de Dios. Pero si usted se despoja de sí mismo y dice, yo recibo de Dios, recibo lo que tú tienes para nosotros. Tus planes son mis planes. A veces vemos lo que dice Jeremías 29:11 y decimos, el Señor tiene planes de bien. Pero realmente lo que muchos quieren decir o están queriendo creer es que mis planes sean los que Dios quiere para mí. Cuando los planes de Dios muchas veces no son iguales que los nuestros, pero no entendemos que sus planes, los de Dios, son más grandes que los nuestros y son mejores y van a sobrepasar lo que usted y yo podamos querer y entender. Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, el poder de la fe. Cuando usted le agrega fe a los planes, cuando usted agrega fe a sus confesiones, el Señor va a empezar a mostrarle más y más y más de lo que Él quiere para usted, lo que Él quiere para mí. Amén.
sus planes sobrepasan los nuestros. Sus bendiciones sobrepasan lo que usted y yo podamos producir con nuestras manos. Sobrepasan eso. Pero todo está en el corazón de nosotros. Humillarnos, entregarnos al Señor, someternos voluntariamente, despojarnos de nosotros mismos. Amén. Proverbios capítulo 3, miren lo que dice el versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Otra vez, fíate de Jehová. En otras palabras, confía en el Señor de todo su corazón, de todo su ser y no se apoye. No dependa de su propia inteligencia, de sus propias fuerzas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir reconocer al Señor? Todo eso nos lleva a la gratitud de corazón en nuestras vidas. Cuando usted es una persona agradecida de corazón, constantemente va a estar dando acciones de gracias. Dar acciones de gracias nos hace conscientes de la presencia de Dios y de su poder en nuestras vidas. Cuando estamos conscientes de la presencia de Dios y de su poder en nuestras vidas, lo estamos reconociendo. Estamos reconociendo que sin Él no somos nada literalmente, pero en Él estamos completos. Cuando estamos conscientes de su presencia, reconocemos que todo lo podemos en Cristo, nunca en nosotros mismos, siempre en Cristo. Cuando estamos conscientes de Él y lo reconocemos, nos enteramos que Él es nuestro sanador y que no importa qué, sigue siendo nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. Y luego, no solamente eso, hermanos. ¿Usted ha escuchado la frase en inglés collateral damage? O, ¿cómo dices en español? Daño colateral. O sea que se afectó una cosa y se llevó entre las patas a otro, para que me entienda. Más fácil. No, pero ¿sabe qué? Si lo ponemos en el reino, mire qué hermoso. Cuando usted dice, creo que la palabra es medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. Bueno, se lo voy a poner así. Cuando a usted le duele la cabeza y se toma un analgésico para el dolor de cabeza, pero también le dolía el estómago o la rodilla, ¿verdad que se le quita también el dolor de la rodilla? Cuando se tomó el painkiller o el analgésico para el dolor de cabeza, se le quita otro dolor tal vez que tenía en su cuerpo. That's collateral damage. Ese es daño colateral. Bueno, ahora pónganlo en la palabra. Usted empieza a confesar la palabra de Dios y dice, creo que por la llaga de Jesús yo fui curado. La palabra es medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. No solamente eventualmente va a venir sanidad a su cuerpo, sino que viene paz, viene gozo. Amén. Viene ese gozo del Señor, viene la paz del Señor, viene abundancia a su vida, porque la palabra es íntegra. Collateral damage, daño colateral o beneficio colateral mejor, ¿cierto? Recibe la palabra para un área en su vida y no nada más en esa área, Dios mío, abarca todas las demás. That's God for you. Dios, ese es nuestro Dios y quiere manifestarse en su totalidad en nuestras vidas. Pero mire lo que dice, reconócelo en todos tus caminos, reconózcalo en todas las áreas de su vida. Y Él enderezará sus veredas. ¿Se fija? O sea, nosotros estamos reconociendo que por la llaga de Jesús fuimos curados y Él endereza nuestro camino. Nosotros estamos reconociendo y dando gracias a Dios que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y Él acomoda un nuevo trabajo para nosotros porque entramos en esa paz y decidimos confiar en Él. Oh, wow, esto está tremendo, es glorioso. El 7 dice, no sea sabio en su propia opinión. No sea sabio en su propia inteligencia. Deje su opinión a un lado. Despójese de sí mismo y deje que el Señor empiece a intervenir en su vida. Teme a Jehová, respete al Señor. Temer quiere decir dar un alto respeto, poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Es el primero en nuestras vidas, debe de ser el primero en nuestras vidas. Y apártate del mal.
Y Él nos va a enseñar, este camino no te corresponde, este camino no te conviene. Puedes tomarlo, pero no te corresponde. Él nos va a dirigir con su palabra. Él nos va a dirigir con su palabra. Amén. Nuestras palabras, debemos entender, nuestras palabras dan forma a nuestra vida. Forma a nuestra vida. Lo que usted y yo estamos viviendo ahorita, amén, es el resultado de las palabras que hablamos en el pasado. Entonces lo que vivamos mañana va a ser el resultado de lo que hablemos hoy. Hablemos hoy. Cuide sus palabras. Dan forma a nuestra vida, a nuestro destino. Amén. Cada palabra es una semilla y eventualmente va a rendir un fruto, para bien o para mal. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18. Ay, gloria a Dios por la palabra. Esto nos debe de hacer que ahorita que vayamos a casa, sigamos meditando en ello. Dice, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué voy a cosechar mañana? ¿Me estoy sometiendo al Señor? ¿Estoy reconociéndolo en todos mis caminos? ¿Estoy dando gracias? ¿Estoy siendo agradecido? ¿Estoy dando reconocimiento que por Él soy todo, que en Él estoy completo, que no es mis fuerzas, no es mi inteligencia, no es el certificado de graduación o de titulación que tengo colgado en la pared? Eso no es lo que me da todo lo bueno. Dios es el que me da todo lo bueno. Decía Kenneth Copeland, agarrando su Biblia, decía, esto me dio todo eso, todo aquello no me dio esto. Amén. Es la palabra de Dios la que nos da todo lo demás. ¿Recuerdan el testimonio que di de esta mujer? Y ella le compartía también a los hermanos en Tucson. Llegaron a su casa y le robaron. Y cuando ella llegó, llamó a la policía, llega la policía y empezaron a preguntarle qué es lo que le habían robado. A ella ni siquiera le había interesado, ni siquiera se había ocupado si le habían robado joyas, electrodomésticos, nada. Ella lo primero que hizo fue ir a su biblioteca, a su librería, como se llame en español, para ver todos sus libreros, que estuvieran todos sus libros y su Biblia en el escritorio donde ella estudiaba. Porque dijo, no importa lo que me hayan robado, mientras tenga esto, y levantó su Biblia, yo sé que esto me puede proveer todo lo demás que me hayan robado. ¡Wow! ¡Qué hermoso tener una relación así con el Señor, de ese tipo de confianza! ¿Cierto? Estamos en esa posición usted y yo donde digamos, bueno, no importa, se fue el trabajo pero esta palabra que se hace viva en mi corazón es lo suficientemente poderoso para proveerme uno mejor. Amén. Wow. Qué tremendo está el Señor. Qué hermoso. Bien. Ok, dijimos Proverbios capítulo, ¿qué les dije? 18, ¿cierto? Y vamos a ver en el versículo 20. Del fruto de la boca del hombre, género humano, hombre o mujer, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿La lengua de quién? Del hombre o la mujer, del género humano, de mi lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la muerte o el que ama la vida, vamos a comer de esos frutos. Vamos a recibir esos frutos. Lo que usted ame o lo que usted hable son los frutos que va a recibir. Los frutos que ahorita está recibiendo, recuerde, son el resultado de lo que ha estado hablando. Cuide lo que sale de su boca. Cuide sus palabras. Cuídelas. Amén. Lo que ahorita vivimos es el resultado de lo pasado. El mundo, si usted se acuerda, fue hecho por palabras. Y no fueron palabras nada más que salieron, no eran palabras llenas de fe, que salieron de la boca de un Dios de fe. Amén. Romanos 4:17 dice que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Es el mismo Dios que habló el mundo a existencia. Sea la luz y luz fue. Sea la luz y luz fue. Lo que Él habló, no estaba dudando si iba a venir. Salieron palabras y se manifestaron, o vino la manifestación de ello. Las palabras que salen de nuestra boca tienen el potencial de producir un fruto bueno o malo para nosotros. Lo que sale de nuestra boca. Qué hermoso, ¿verdad? Todo eso. Marcos, conocemos estos versículos. Marcos capítulo 11. Versículo 22, vamos a comenzar en el 22.
Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Aquí está hablando acerca de Zoe, la clase de vida de Dios, la clase de fe de Dios. La clase de fe de Dios. Tengan la clase de fe que Dios tiene. El 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok, vean estos versículos otra vez. Dice, 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tengan la clase de fe de Dios. ¿Cuál es la clase de fe de Dios? La que llama las cosas que no son como si fuesen. 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿qué quiere decir monte? Circunstancia, problema, enfermedad, situación, adversidad, todo lo que está contrario a la palabra de Dios. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Vimos los 4 pasos: el que oye, cree, confiese y actúa. El que no duda en su corazón, sino que cree en su corazón que será hecho lo que dice. La importancia de nuestra boca. Lo que diga constantemente les será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquiera que dijere a este monte, esta circunstancia, quítate. O sea, cuando dice quítate y échate en el mar, está denotando que al monte, al problema, a la circunstancia, se le tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios. Amén. No se le dice a la palabra de Dios el monte. No se describe el monte a la palabra de Dios. No se describe la circunstancia a la palabra de Dios. Al monte, a la circunstancia, al problema, se le dice lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero no usamos nuestra boca para crear nuestro mundo. Lo usamos, más bien voy a decir así, muchos lo usan para destruir su vida. Use su boca para construir la clase de vida de Dios en usted. Hable lo que dice la palabra de Dios. Dígale al monte lo que dice la palabra de Dios acerca de ese monte, acerca de él, acerca de esas circunstancias. Constantemente dígalo, constantemente dígalo, constantemente diga. ¿Qué va a decir la palabra? Llama las cosas que no son hasta que son, hasta que se manifiesten. Hable las cosas que no son hasta que son. No hace sentido, pero si lo pones es como, que entonces tengo que hablar las cosas que no son. Si no hay sanidad en mi vida, tengo que hablar sanidad hasta que sea sanidad manifestada en mí. Así es, así de fácil y de sencillo. Hasta que sean vistas por los ojos naturales, hasta que venga la manifestación, hasta que se manifieste. Hasta entonces voy a dejar de hablar las cosas que no son como si fuesen. Hace unos días traía una situación en mi cuello, no sé si dormí incorrectamente, soy muy picky con las almohadas, tienen que ser de cierta manera. Entonces me levanté con cierta molestia en mi cuello y en una de las veces me habló el pastor y volteé así y dice, ¡ouch! De esas veces que reaccionamos con lo que está pasando, ¿cierto? Entonces el pastor me dice, ¿qué pasó? Le dije, creo que estoy sana de una situación en mi cuello. En el nombre de Jesús ya me ministré y creo que recibo mi sanidad. Yo ya había hecho mi parte, ya había hecho lo que correspondía conforme a la palabra de Dios. Había llamado las cosas que no eran como si fuesen. Al siguiente día nos levantamos y le estaba cortando el pelo al pastor y me dice, oye, ¿cómo sigues de esa situación en tu cuello? Me dice, ¿sigues creyendo por fe que estás sana? No, ya no sigo creyendo que estoy sana. Estoy sana. Ya, no es por fe, ya vino la manifestación. Ya no tenía que estar diciendo, creo que soy sana de esa situación en mi cuello. No, ya no creo, ya estoy. Ya está la manifestación. Amén. Gloria a Dios. Así que lo que sale de su boca, lo que usted dice a través de su boca. Hermanos, esto es para, como le dije hace un momento, es para liberarnos, es para sacudirnos y ver lo que dice la palabra. La palabra nos corrige.
La palabra nos hace ver en qué estamos mal para corregirlo. El primer paso al cambio es recibir la corrección. Cuando usted es corregido y recibe la corrección, entonces va a empezar y trae o le añade una acción correspondiente, va a venir el fruto para con usted. Yo sé, a veces no es lo mejor, a veces como sentimos, a la carne no le gusta ser expuesta, a la carne no le gusta que le digan lo que está haciendo mal, a la carne no le gusta que nos corrijan, ¿verdad? No nos gusta, ciertamente no nos gusta, pero la palabra trae disciplina y corrección. Amén. Yo le digo a mis hijos a veces y más que nada a Anthony, porque como es el que trabaja más directamente con el pastor, y el pastor es súper exigente, súper meticuloso en cómo hace las cosas, y ayer le decía a unas personas, si el pastor no fuera así de exigente y a veces perfeccionista, además, ¿cómo estuviera el ministerio? Si dando la palabra, si siendo exigente, a veces las cosas no salen lo mejor. ¿Qué tal si fuéramos así como, ahí se va, como sea, a la otra ocasión lo arreglamos? ¿Cómo estuviéramos? Entonces le digo a veces a mi hijo cuando su papá lo disciplina o lo regaña, le digo, hey, ¿cómo puedes evitar que te regañen? ¿Cómo puedes evitar que te estén disciplinando? Pues haciendo lo que se te pide que hagas, ¿cierto? Mientras no hagas lo que te piden que hagas, va a haber una disciplina. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Entonces viene una disciplina por la palabra y queremos tomarlo en contra de la persona que está hablando eso, queremos tomarlo en contra de carne y sangre. Nuestra lucha no es con ellos, a veces nuestra lucha es con nosotros mismos, con nuestra alma, porque no queremos someternos a las cosas de Dios. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Oíd, hijos, la enseñanza de su Padre celestial. Oigan, hermanos, lo que dice la palabra y estén atentos a lo que Él les está diciendo para que conozcan cordura, para que sean sabios en el Señor, no en sus propias fuerzas, no en su propia prudencia. Ya vimos, nuestro gran sumo sacerdote nos entiende. Él sabe por lo que estamos pasando. Pero espera que actuemos en su palabra. No espera que nos quedemos de brazos cruzados. Él nos corrige porque nos ama. Él nos corrige porque sabe que en la corrección, al recibirla, viene un cambio, viene un crecimiento, viene una exaltación. Nuestro gran sumo sacerdote nos entiende, pero quiere que haya una acción correspondiente. ¿Okay? La palabra de Dios funciona. Digan amén bien fuerte. La palabra de Dios funciona. Solo que hay personas, yo les digo esto, hay personas que no se mantienen firmes el suficiente tiempo para ver que funciona. Y ellos piensan que no funcionó. Sí funciona, es solo que ellos no se mantuvieron firmes el suficiente tiempo o el tiempo suficiente para ver que funciona en sus vidas. Fluctúan porque no ven las cosas en el momento que querían verlos, porque llegó la fecha donde querían verlos y no lo vieron y ya dicen no funciona. No, a veces ponemos límites a Dios en nuestro pensar. Le limitamos en ciertas fechas. ¿Qué tal si no llegó la manifestación a esa fecha? Dios mío, crezca más en su fe, estreche más su fe, hágala más grande, ponga más la palabra en su corazón. La palabra nos va a traer disciplina, nos va a traer corrección y usted y yo tenemos que aprender a recibirla porque entonces va a venir un fruto apacible. Vaya conmigo por favor a Hebreos, en el capítulo 12. Si no recibimos disciplina, no va a haber un cambio. Y vamos a empezar a leer en el versículo 5. Van a ser varios versículos, así que no se adelante, lea juntamente conmigo para entonces ahorita desmenuzar los versículos, ¿vale? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor a quien ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Okay? Dios nos disciplina a través de su palabra. No nos disciplina con azotes, no nos disciplina con golpes, nos disciplina a través de su palabra. Su palabra cae en nuestro corazón y decimos, uy, eso era para mí. Uy, parece que todo el tiempo te están hablando de mí. No, hermanos, no se trata de eso. Lo que pasa es que Dios le ama tanto a usted que le está hablando, le está dando otra oportunidad más para que cambie, le está dando otra oportunidad más para que confíe en el Señor, le está dando otra oportunidad más para que haga los cambios antes de que sea demasiado tarde. Y pudiéramos decir, es que en Dios nunca es demasiado tarde. Bueno, siempre el Señor está dispuesto a recibirnos y si nosotros nos arrepentimos, pero a veces sí pagamos el precio, ¿cierto? Hay estragos de la desobediencia en nuestras vidas. Y muchos hijos de Dios vuelven a Él ya después de haber caminado año tras año en sus propias convicciones, en su propia prudencia. Cuando no recibimos la corrección, seguimos caminando en nuestras propias ideas y vemos el fruto de ello. Pero cuando la recibimos, hermano, vamos a ver los frutos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que no venga usted pensando aquí como, ¿para qué voy si siempre me están hablando o diciendo lo que estoy mal? No, es el Señor que le está hablando a usted. No es una persona quien le está hablando, es el Señor, es el Espíritu de Dios hablando a su corazón, haciéndole despertar, haciéndole salir de esa situación en la cual está dándole aún otra oportunidad. Pero Dios no nos llamó a vivir de oportunidad en oportunidad, nos llamó a vivir por fe, nos llamó a que actuemos en su palabra. No nos gusta que nos disciplinen. A la carne no le gusta ser disciplinada, no le gusta ser expuesta, pero tampoco le gusta a veces actuar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces viene la oportunidad de que nosotros oremos por una persona o alguien más se acerca con nosotros para que nos pongamos de acuerdo y oremos. Y lo primero que viene es condenación a nuestra mente. Y estamos diciendo, el diablo nos dice, ¿cómo vas a orar si ni siquiera oras por ti? ¿Cómo vas a declarar esto sobre esa persona si ni siquiera declaras la palabra sobre ti? ¿Cómo vas a hablar acerca de sanidad cuando ni siquiera oras por ti mismo? Mira cómo tú estás. Viene la condenación, vienen los ataques. ¿Y cómo podemos evitar que vengan condenación de parte del diablo? Pues haciendo lo que dice la palabra de Dios. Sometiéndonos a lo que dice la palabra. Ok, ahí mismo los versículos que vimos en Hebreos, en el capítulo 12, del 5 al 11, vamos a leerlos en la amplificada, por favor, ahí van a aparecer en la pantalla. Ok, yo sé que es mucho, así que lea conmigo. Y habéis olvidado la dádiva divina del aliento que os está dirigida a vosotros como hijos. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no pierdas el corazón y no te rindas cuando Él te corrija o cuando eres corregido. Porque el Señor disciplina y corrige a los que ama y corrige a todos los hijos que recibe y acoge a su corazón. ¿Se fijan? Nos corrige, nos disciplina. Debes someterte a corrección con el propósito de disciplina. Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Ahora bien, si están exentos de corrección y sin disciplina en la que todos los hijos de Dios participan, entonces son hijos ilegítimos y no hijos en absoluto. Además, hemos tenido padres terrenales que nos disciplinaron y nos sometimos y respetamos por educarnos. ¿No nos someteremos mucho más voluntariamente al Padre de los Espíritus y viviremos aprendiendo de su disciplina?
porque nuestros padres terrenales nos disciplinaron por poco tiempo como les pareció mejor, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. En su momento ninguna disciplina trae alegría, más bien parece triste y dolorosa. Sin embargo, para aquellos que han sido entrenados por ella, luego produce el fruto pacífico de la justicia, una posición correcta ante Dios y un estilo de vida y actitud que busca la conformidad con la voluntad y el propósito de Dios. Son muchos versículos, ya lo sé, pero ve, cuando usted estudia la palabra y ve otras versiones, esto es lo más hermoso. Gracias a Dios por todos estos hombres y mujeres que tomaron de su tiempo, tal vez años tras años, para traducir las escrituras. Gracias a Dios por todas las otras versiones o traducciones que tenemos, que nos ayudan a entender aún mejor la palabra de Dios. Hay veces que vemos, hoy nos castiga y nos azota. No, lo único que nos está diciendo es que nos está disciplinando, nos está corrigiendo con su palabra. Cuando Él nos dice, no dejen de congregarse, no es por tenernos sentados en una iglesia nada más, estar oyendo a sabe quién oír. Obviamente tiene que ser una persona con un llamado de Dios para que pueda impartir de parte de Dios a sus ovejas, a las ovejas del gran pastor de las ovejas. No es nada más para tenerle sentado, hermano, es para que usted reciba la palabra y una vez que salga de esas puertas la ponga por obra y usted reciba los beneficios de esa palabra. Cuando recibimos corrección, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Si te subes a esa cama, brincas, te caes y te golpeas, yo te voy a dar unas nalgadas aparte. Ese es el tipo de disciplina que les damos, ¿cierto? Te lo advertí, ¿te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? Somos rápidos y prestos y buenos para disciplinar a nuestros hijos. Amén. Dios nos da oportunidad tras oportunidad. Nos habla a través de su palabra. A veces yo he escuchado cuando papás les dicen a sus hijos, tú la única manera que aprendes es a golpes, es a punta de golpes, es a punta de cintarazos. Dios no nos da cintarazos, Dios no nos da golpes, Dios nos disciplina a través de su palabra. Entra la palabra en nuestro corazón y ¿qué hace la gente? Se ofenden en vez de decir, mire qué diferente cuando somos maduros y decimos, bueno, es verdad lo que me está diciendo el Señor en su palabra. Es verdad lo que se me está hablando a través de esta enseñanza, que yo he sido desobediente, yo no me he sometido bien a las cosas de Dios. ¿Es verdad, sí o no? Si es verdad, cámbielo. Punto. Si no es verdad, déjelo. Tal vez le aplica a alguien más. Pero sea honesto con usted mismo. No se engañe a usted mismo haciéndose pensar como que no, usted no falla. Porque mientras estemos enfocados en no, yo no tengo la culpa, no, yo todo hago bien, no vamos a ser exaltados por Dios, no van a venir más bendiciones de parte de Dios. Amén. Tome la palabra para corrección suya, para que crezca. Cuando nuestros hijos se caen y les damos una nalgada aparte, no se vuelven a subir al columpio, no se vuelven a subir a brincar, a menos que de plano, que hay unos que sí. Pero ve, cuando somos maduros decimos, no, ya no me gustó eso que me pasó, no vuelvo a cometer ese error. La palabra me corrigió, la palabra me corrige. Amén. Nos sacude la palabra. Entonces, si continuamente hacemos lo que dice la palabra de Dios, no vamos a tener que estar siendo corregidos a cada instante. E incluso nos ayuda a ser corregidos porque nos mantiene en línea. Nos mantiene en línea con la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos evitar que venga condenación a nosotros acerca de cosas o áreas en nuestra vida? Cuando alguien nos pide que oremos por ellos, cuando alguien pide que nos pongamos de acuerdo, cuando nuestros hijos necesitan sanidad y somos rápidos para poner manos sobre ellos y desatar fe, sin que el diablo venga y nos diga, sí, ¿cómo vas a orar si te acabas de pelear con tu esposo, con tu esposa? Vas a orar y desatar la palabra de Dios, que es amor, que es dulzura. O sea, el diablo es bueno para traer condenación. Súper bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos lo que dice la palabra de Dios y no va a venir esa condenación a nuestras vidas. No va a tener ventaja sobre nosotros el diablo. Ya no. Amén. Aleluya. La palabra funciona hasta 1000 generaciones. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 1, ya estamos por terminar. Qué buena la palabra, hermanos. Súper buena. Romanos capítulo 8,
Versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? La palabra. Entonces pudiéramos decir, no hay condenación, ahora pues ninguna condenación hay para los que caminan en la palabra, para los que no están caminando conforme a la carne, sino los que están caminando conforme al Espíritu. ¡Auch! A veces nos apropiamos de los versículos sin ver el contexto. Ciertamente el Señor no quiere que caminemos en condenación, pero nos da la pauta, nos da el tip, nos dice la clave. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que caminan en obediencia. No hay condenación para los que están caminando conforme a la palabra de Dios. Sí la hay para los que no están entonces caminando conforme a la palabra. Pero los que no están caminando conforme a la palabra pueden caminar conforme a la palabra. No tenemos excusa. Romanos 1:20 nos dice, no tenemos excusa. Dios es súper claro en su palabra. Y usted y yo tenemos el potencial de ser obedientes, ¿sabía? Tenemos el potencial de caminar en su totalidad en la palabra de Dios. Amén. La verdadera fe no cambia su confesión. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Yo me gocé. Yo recibí la palabra. La recibí. Ve como el día que estaba aquí el hermano Barry Taps, que dice el pastor, ¿tú? ¿Cómo que fue para ti eso que habló él? Claro, porque me mantiene más alerta en lo que estoy caminando. Me examino, estoy caminando en lo que dice él. Sí, me estoy manteniendo en la palabra. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que Él me está exhortando. Entonces, hey, es para mí porque me estoy examinando. I'm doing good, estoy bien. Voy más y más. Me estoy tirando por el oro. Nos tiene que ayudar a crecer la palabra de Dios, hermanos. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. Yo me siento con el Señor, recibo su palabra, me ministra. Es cierto, toma tiempo, toma esfuerzo, toma una dedicación, pero vale ese tiempo, vale el esfuerzo que usted hace. Amén. Vamos a bendecir al Señor con los diezmos que le pertenecen a Él. Los diezmos mantienen las ventanas de los cielos abiertas. Puertas de bendición se mantienen abiertas para usted y para mí. La semilla se multiplica, la semilla trae una cosecha para usted. La semilla es la que va a traer más y más y más y más para seguir sembrando y va a aumentar también su diezmo. Así que no se dé por vencido. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que en lo natural toda inversión tiene un riesgo? En cualquier compañía, cualquier cosa que usted invierta, todo tiene un riesgo. Pudiera perder todo el dinero. Dentro de las mismas inversiones, hay inversiones que les llaman agresivas, porque demandan más capital, o sea, más dinero, pero también traen el mayor regalía, ¿se dice? Rendimiento. Traen en retribución el mayor rendimiento. Bueno, en el reino de Dios es el mejor campo para invertir nuestro dinero. Y siempre el rendimiento que trae es mayor que el capital que usted y yo podamos poner. Es la pura verdad, en serio. Solo depende que usted y yo querramos confiar en el Señor, ponerlo a Él por nuestra fuente, ponerlo a Él como el único que nos da todas las cosas que necesitamos. Padre, gracias te damos que tenemos oportunidad de sembrar en tu reino esta mañana. Hemos visto que tu reino funciona, trae rendimientos sobrenaturales, abres puertas sobrenaturales. Gracias te damos, Señor, que cada vez que depositamos semilla en este campo, sabemos que va a rendir una cosecha porque lo hacemos por fe, lo hacemos de gratitud. Tú dices que tú amas al dador alegre. Ser un dador alegre es que confiamos en ti. Por eso damos con alegría, porque sabemos que tú eres la persona más honesta del mundo. Tú eres el rey del universo y traes toda
toda la ley de la siembra y la cosecha a nuestro favor. Lo recibimos por fe en el nombre de Jesús. Vamos a bendecir al Señor, hermanos. Thank you. Amén. Gracias, Padre. ¿Estás listo para sembrar? Ya nuestra pastora declaró bastante palabra. Ahorita que estaba comentando acerca de el diezmo mantiene las compuertas de los cielos abiertas. Nada más el Señor me recordó y estaba meditando en eso. La que se multiplica es la semilla. El diezmo no se multiplica porque el diezmo es parte de nuestra adoración a nuestro Padre. La que se multiplica es la semilla, amén. Dijo Dios: da semilla al que siembra, da pan al que come y multiplica los frutos de la semilla, amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria hoy. Gracias, Padre, que podemos también en esta área honrarte. Tu palabra dijo: honra al Señor con tus bienes. Te damos gracias por ello. De lo recibido de tu mano escuchamos ahorita. De eso te damos. Sabemos que todo te pertenece. Simplemente nosotros tomamos la confianza y creemos que tú eres nuestro proveedor. Creemos que tú eres nuestra fuente. Confiamos en que en el nombre de Jesús, del norte, del sur, del este y del oeste, bendición es manifestada en nuestras vidas. Gracias, Padre, que somos esos canales por los cuales tu bendición fluye en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, lo proclamamos en el nombre de Jesús y sembramos y decimos: todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey. Incomparable.
Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de sembrar en tu reino, estableciendo así el señorío de Jesucristo sobre las finanzas de nuestras vidas. Te damos gracias que tú eres nuestro proveedor y de lo recibido de tu mano te damos a ti. Creemos ahora que caminamos en aumento, en promoción y en provisión divina. Gracias que a tus hijos no les hace falta nada. Bienes y riquezas hay en sus casas y su justicia permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Los bendigo. Los llamo altamente favorecidos de parte del Señor. Declaro protección divina, declaro una semana de victoria y llena de manifestaciones del poder y del amor de Dios en sus vidas. Fortaleza, protección divina en el nombre de Jesús. Les amamos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Gloria a Dios.